Lo bueno de las series es que usted sabe para dónde vamos. Amén. Usted ya sabe cuál es la enseñanza que nos corresponde en la mañana tarde de hoy. Jonás capítulo 2. Amén. Jonás capítulo 2, y en esta serie titulada Tocando Fondo, hoy vamos a ver este capítulo llamado Una mirada desde lo más profundo. ¿Cómo se llama? Una mirada desde lo más profundo. Permítame simplemente tomar ciertas cositas rápidas. Voy a ser muy rápido en esta primera parte, en esta introducción, para que al menos recordemos quienes tuvimos la oportunidad de estar hace 8 días y quienes no tuvieron la oportunidad, pues al menos tengan un paisaje o tengan un panorama más amplio de lo que vamos a hablar en este día. Es un pequeño resumen, mis amados hermanos. Veíamos en el capítulo 1 de Jonás, un Jonás que era un hombre desobediente, un Jonás como un hombre terco, un Jonás que era un hombre soberbio y un Jonás que creyó que podía estorbar o estropear los planes de Dios. Eso fue lo que vimos hace 8 días. Desde el capítulo 1 de Jonás encontrábamos a un Jonás terco, un Jonás desobediente, un Jonás soberbio y sobre todo un Jonás que creyó que podía estropear, que él podía frenar el plan, el propósito de Dios. Decíamos hace 8 días que si esto fuese una película, si esto fuese una película con la musicalización, nos vamos cada vez metiendo en un tema muchísimo más álgido. Es como si la música comenzara con unos tonos muy bajos y a medida que va sucediendo lo que vimos en el capítulo 1, vamos viendo cómo Jonás todos los días o cada momento va cogiendo más fuerza la música, va cogiendo más fuerza la historia, hasta el punto en que Jonás queda en el mar. Ahí fue donde dejamos a Jonás hace 8 días, ¿recuerdan? A Jonás lo dejamos ahí. Una vez los marineros cogieron, echaron la suerte. Decíamos que la suerte era una especie de método pagano que Dios en ese momento utilizó para poder llevar la responsabilidad de lo que estaba sucediendo a Jonás. Y yo lo simplificaba, o mejor lo ejemplificaba, como con un timarín de doping hue, titaramanga, titirijuez, ese marrano cochino jue, usted, listo ahí. Porque después ahí le meto la culpa a cualquiera, no fui yo, listo, yo soy el marrano cochino, no hay problema. Cuando cayó la suerte, los marineros dicen: Señor, no tomes en cuenta esta alma, el problema es él, no nos vamos a arriesgar nosotros, y lo echan al mar. Allí Jonás cree que todo acababa, allí Jonás cree que todo había terminado, pero dice la palabra del Señor en el versículo 17 del capítulo 1, Jehová tenía preparado, escuche esto, Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Amén. Ahí quedamos. Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. En el original, en el libro original hebreo, este versículo 17 no se encuentra en el capítulo 1, sino que se encuentra en el capítulo 2. Comienza de esa manera el capítulo 2. Por alguna razón lo encontramos en el capítulo 1 como para no dejar a Jonás tanto tiempo en el agua. De pronto se nos ahogaba. Amén. Entonces, algunas traducciones prefirieron ponerlo en el versículo 17 del capítulo 1 y no en el capítulo 2. Pero hay que hacer, mis amados hermanos, un par de anotaciones que son muy importantes y que yo quiero que usted tenga en cuenta durante este tiempo. Lo primero, 3 cosas que usted no puede olvidar de esta serie Tocando Fondo. 3 situaciones que usted no puede olvidar de esta serie Tocando Fondo. La primera, mi amado hermano, es que Dios quiere que le miremos. Y en muchas situaciones Él va a permitir que usted y yo toquemos fondo, porque es allí cuando tocamos fondo que nosotros lo miramos. ¿Me hago entender? Eso no lo podemos perder de vista. Se lo voy a ejemplificar para que usted lo entienda. Cuando las cosas están bien, cuando en la casa hay comida, cuando los pelados están estudiando, cuando la esposa está contenta, poquitas veces, pero al menos está contenta. Ay, hermano, me miraron más feo.
Padre de la gloria. Mentira, no. Cuando hay salud, cuando hay trabajo, cuando las cuotas de la casa se pueden pagar, cuando los arriendos estamos al filo de la navaja, cuando todo eso está bien, lamentablemente nuestra tendencia es a olvidarnos de Dios. Y no solamente a usted y a mí, a todo el mundo, mi amado hermano, amén. Cuando todo está bien, la tendencia del ser humano es olvidarse de Dios. Pero cuando las cosas andan mal y cuando empezamos a tocar fondo, entonces es ahí donde miramos a Dios. Amén. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Sí o no? Cuando el pelado está enfermo, cuando nos dan la noticia, como nos contaba ahora Adolfo. No, ya me está, no, ya. Esto. Cuando las cosas no están como nosotros creemos o queremos que estén, entonces es ahí donde empezamos a invocar a Dios. Es ahí donde usted y yo empezamos a decir, Señor. Es ahí donde empezamos a orar. Ahí queremos que hayan vigilias, ahí queremos que hayan ayunos, ahí escuchamos la radio constantemente. Ahí, hermanos, madrugamos a las 5 de la mañana porque las cosas están mal, porque el barco se está hundiendo. De hecho, porque ya estoy en alta mar y me estoy ahogando. Qué lástima, mis amados hermanos, que nosotros los seres humanos tengamos que esperar ese momento para mirar a Dios. Pero como Dios quiere que le miremos, entonces Él muchas veces va a utilizar estos momentos para que le miremos. Amén. La segunda cosa que usted tiene que tener en cuenta, o que yo quiero mejor, no de tener, sino que usted debe de tener en cuenta, mi amado hermano, es que de Dios es la salvación. No hay absolutamente nada en usted y en mí, como lo vamos a ver a través de Jonás capítulo 2, que pueda hacernos salvo Cristo en nuestros corazones. Amén. Jonás tuvo que entender que la salvación de Nínive no era por si él quería o no quería ir a Nínive. De hecho, vamos a ver dentro en el capítulo 3 de Jonás, nos vamos a encontrar que el mensaje de Jonás es un mensaje seco. Jonás se va a parar ante Nínive y le va a decir, este pueblo será destruido en 40 días. Eso es todo lo que Jonás dice. Jonás no dice ni arrepiéntanse, Jonás no dice ni Dios los quiere, ni Dios los ama, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Dios quería tratar más que a Nínive al profeta desobediente. El verdadero milagro que vamos a encontrar en el capítulo 2 no es ni siquiera que un gran pez se haya tragado a un hombre y que ese gran pez lo haya vomitado en el lugar donde Dios quería que lo vomitara. El gran milagro que vamos a encontrar allí no es ni siquiera que una enramada se haya hecho de un día para otro o que un gusano se lo haya comido en una noche. El verdadero milagro que Dios nos va a mostrar en Jonás capítulo 2 o en el libro de Jonás no es ni siquiera que 120,000 personas se conviertan. El verdadero milagro que vamos a ver allí es que Jonás termina obedeciendo lo que Dios manda. Amén. Y eso traído 2700 años acá nos va a mostrar que los Jonás del siglo XXI, ¿cuáles son los Jonás del siglo XXI? Somos nosotros. Usted y yo somos los Jonás del siglo XXI, tan tercos como Jonás, ¿o no? Tan desobedientes como Jonás, ¿o no? Tan soberbios como Jonás, ¿o no? Pero ojalá que seamos como el Jonás del capítulo 2. Y enseguida lo vamos a ver. Dios quiere que Jonás entienda que la salvación le pertenece a Él. Él es quien determina quién es salvo y quién no es salvo, no Jonás. Amén. Y la tercera y última cosa, mi amado hermano, de este primer punto que quiero, de esta primera anotación, dirán algunos, primera, Dios mío bendito, es que aunque a veces Dios nos llama la atención, lamentablemente la realidad es que no aprendemos. Escuche esto. Aunque a veces Dios nos llama la atención, lamentablemente es que la realidad no aprendemos. Encontramos en el capítulo 1 a un Jonás desobediente, terco, soberbio y que prefiere la muerte en vez de ir a hacer la voluntad de Dios. Pero luego nos vamos a encontrar en el Jonás del capítulo 2 un hombre que invoca a Dios, que ora a Dios, que tiene la palabra en su corazón, que entiende que la salvación es de Jehová y que va a hacer lo que Dios quiere.
Pero en el capítulo 3 vemos a un Jonás que vaya a hacer lo que Dios quiere, pero lo hace a regañadientes. De hecho lo hace a medias, porque la ciudad era de 3 días para recorrer. ¿Y sabe cuántos días fue? Solo uno. Y después se fue por allá a una montaña a ver cómo caía fuego. Pero eso lo vamos a ver en los próximos capítulos, amén. Y en el capítulo número 4, ¿sabe cómo termina Jonás? Termina un hombre terco, un hombre amargado, un hombre que dice: prefiero la muerte a ver lo que tú has hecho con Nínive. Y esto nos muestra, mis amados hermanos, que a pesar de que Dios a veces manda grandes peces para que estemos en su vientre 3 días y 3 noches, usted y yo, una vez superamos al pez, no aprendemos. No pierda eso de vista. Y voy a pasar a mi segunda nota de interés, como la tengo aquí, porque es muy importante. Antes de irme con los puntos que tengo hoy, que van a ser rápidos, tranquilos. La segunda nota de interés que tengo aquí, mi amado hermano, es el tema acerca del gran pez. Ya hace 8 días dijimos, ya no es ballena, amén. Ya tenemos que no es ballena. Pero ¿por qué hay que hacer un alto en el camino y explicar esto, pastor? Mi amado hermano, porque de hecho hay una corriente de hermanos, escuche esto, una corriente de hermanos cristianos que cuando leen que Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, creen que esto es de manera metafórica. Y ahí vamos a encontrar un gravísimo problema, mis amados hermanos. Cuando la palabra habla aquí de gran pez que tragó a Jonás, está hablando de un gran pez que tragó a Jonás. Amén. Por más increíble, por más fantástico, por más extraordinario que a usted y a mí nos parezca, mi amado hermano, Dios preparó un gran pez que le obedecía a Dios y que tragó a Jonás y lo llevó hasta el lugar donde Dios quería que estuviese. Amén. Un teólogo inglés escribió lo siguiente. Burt dijo: quien cuestiona que Dios haya preparado un gran pez para Jonás, entonces cuestionará la identidad misma de Dios. Oiga esto, repito. Quien cuestiona que Dios haya preparado un gran pez para Jonás, entonces cuestionará la identidad misma de Dios. Y escuche esto, mi amado, y por lo tanto tendrá que cuestionar todo acerca de Dios, como por ejemplo, que la burra de Balaán habló, que el mar rojo se abrió, que las estériles dieron a luz, que no hubo un ángel de la muerte que matara primogénitos, que no cayeron las murallas de Jericó, que un ejército no se mató a sí mismo confundido, que no hubo maná del cielo, que no brotó agua de la peña, que no cayeron codornices para alimentar a Israel, que no nació Jesús de una virgen, que Jesús no alimentó a 5,000 hombres, que no caminó sobre el mar y sobre todo que no murió y resucitó. Y si Cristo no resucitó de entre los muertos, vana es nuestra fe. Amén. Vana es nuestra fe. Como usted se da cuenta, mi amado hermano, la Biblia está llena de relatos fantásticos, maravillosos, que requieren estrictamente nuestra fe para poder creer que un día Dios hecho hombre, vino a la tierra, murió en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted y por mí. Denle un aplauso al Señor en esta mañana, mis amados. Una vez superado el problema del gran pez, pasemos a nuestra enseñanza en la mañana de hoy. Ahora, la pregunta es, ¿usted entiende que hubo un gran pez que tragó a Jonás? Que no es una figura, ni una metáfora o una fábula, sino que hubo un pez que Dios preparó, al cual Dios obedeció. Me encanta el versículo 17 porque dice, pero Jehová Dios tenía preparado un pez. Y en el versículo 10 del capítulo 2 dice, y mandó Jehová al gran pez. El dominio estaba en el Señor. Amén. Ahora entonces nos encontramos con 5 verdades que yo quiero que extraigamos de este texto bíblico en la mañana de hoy. 5 verdades rápidas. La primera de ellas, Jonás se dirige a la fuente correcta. Amén. Jonás
se dirige a la fuente correcta. Voy a leer varias versiones acá y usted me dice si eso es lo que dice la versión o no. Listo, dice versículo 2. Entonces oró Jonás a todos los santos y a María, la madre de Jesús, desde el vientre del gran pez. No dice eso su Biblia. Bueno, permítame, entonces yo leo a ver el 2. Y dijo: invoqué a mi pagadiario. No, tampoco, Isabel, tampoco. Bueno, voy a leer otra versión a ver si de pronto en esta coincidimos. Dice: entonces oró Jonás y leyó el horóscopo. Y fue donde Walter Mercado. El problema es que ir donde Walter Mercado ahora sí es difícil, ¿verdad? Yo me quedé en Walter Mercado. No sé cuál es ahorita actualízame, Andrés, a ver cuál es el de ahora. Ya ahí sí, ahí me perdí. No, mi amado hermano. ¿Y sabe por qué no? Porque Jonás conocía tanto de dónde venía lo que vivía, como quién podía salvarle de lo que estaba viviendo. Y él sabía que la fuente correcta a la que él tenía que ir era Jehová. Por eso dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del gran pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová. Eso es acudir a la fuente correcta. Eso es ir a la fuente directa. Amado hermano, gloria a Dios por hombres y mujeres que entregaron su vida por el servicio a la obra, que hoy son conocidos tanto en la iglesia católica como nosotros como mártires del evangelio, como mártires de Cristo. Pero si yo tengo el contacto directo del Rey, no tengo por qué ir a sus servidores. Amén. No tengo. Él no se cansa, Él no duerme, dice la palabra del Señor. Él no está ocupado, Él siempre está presente. ¿Por qué tengo que ir yo a otro cuando tengo directamente, mi amado hermano, el acceso a la fuente? Amén. Él va a la fuente correcta. Él sabe de dónde proviene su mal o lo que él piensa mal, porque ahorita lo vamos a ver. Él sabe quién puede ayudarlo en esta prueba. Él va a la fuente correcta. Y es lo que los Jonás del siglo XXI tenemos que hacer todas veces que siempre estemos pasando por alguna de estas aflicciones, acudir a la fuente correcta. Amén. Y permítame, yo simplemente voy a hacer un paréntesis para que usted lo tenga claro. Si usted, mi amado hermano, si usted, mi amada hermana, cuando tiene problemas económicos, acude al pagadiario, esa no es la fuente correcta. Amén. Esa no es la fuente correcta. Y yo lo he dicho acá, hermanos, y me sostengo en lo que digo. Quien va a los pagadiarios se convierte igualmente en delincuente, tal cual como el dueño del dinero. Y aunque esto no le gusta mucho, y entonces ¿qué hacemos, pastor? Yo no sé, mi amado hermano. Vaya a la fuente correcta. Ese sí sabe qué va a hacer usted. Pero usted no puede acudir, mi amado hermano, a fuentes extrañas que lo único que van a poner es más peso de aflicción y dolor sobre usted. Vaya a la fuente correcta, como lo hizo Jonás. Amén. Ahora, Jonás entendía de dónde venía su mal, lo que él consideraba un mal. Él entendía de dónde venía. Imagínese que usted y yo, los Jonás del siglo XXI, estamos en el barco, ya todo lo que usted sabe que pasó, nos tiran al agua y de pronto ahí entre las olas, mi amado, dice la palabra del Señor que la tormenta cada vez crecía más, de tal manera que el barco creía que se iba a partir. Eso dice la palabra, ¿sí o no? Si estando uno a veces en una orillita, hermano, lo coge uno una ola, lo revuelque, usted sale con los calzones aquí. ¿O no le ha pasado? Usted salía ahí como acomodándose todo. Y después usted va y se baña, hermano, y es un tierrero. Usted dice: Padre de la gloria, ¿de dónde salió todo esto? ¿Sí o no? 3 meses después uno ya aquí y todavía sigue saliendo arena y uno dice como
Exagerado, no. Jonás está ahí, mi amado hermano, en medio de esa tormenta. Una ola viene, la otra viene, una se levanta y cada vez él ve que el barco se va alejando más y está ahí, está ahí. Amado hermano, Jonás no esperaba sino la muerte, pero llega un gran pez. Imagínense qué gran salvación. Cualquiera diría: Señor, no te hubieras inventado otra cosa, hubieras mandado otra cosita por ahí, un barquito, algo hubieras mandado, pero mandaste un gran pez. Era la perdición, mi amado hermano. Pero el gran pez no era la perdición de Jonás. El gran pez era la salvación de Jonás. Y esto es lo que Jonás entiende. Y por eso muchas ocasiones, mi amado hermano, estos momentos de prueba no son un castigo de Dios. Es un instrumento de Dios para que le miremos a Él. Amén. Y eso lo entendió Jonás. Por eso Jonás dice: ¿de dónde viene esto? Permítame, yo le leo versículo 3. Dice: me echaste, Satanás, a lo profundo. ¿Sí o no? ¿No? No dice: tus ondas, Satanás, y tus olas, oh diablo asqueroso, me rodearon. No dice eso. No. ¿Y sabe por qué no? Porque Jonás sabía de dónde estaba viniendo esta aflicción. Venía de Jehová. Por eso dice claramente: me echaste. Le está hablando a él porque él invocó el nombre de Jehová y dijo: me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y todas tus olas. Y alguien dirá: ¿y qué clase de Dios es este, pastor, que aún amándonos tanto nos manda tales males como el hecho de ser tirado a un mar y el hecho de ser tragado por un gran pez? El Dios que es soberano y que siempre va a querer hacer su voluntad por encima de la nuestra. Ese Dios no le gusta a muchos, pero ese es nuestro Dios. Amén. Eso mismo lo dijo Job en el capítulo 1, versículo 21, cuando expresó acerca de lo que estaba viviendo. Dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová me lo dio y Jehová me lo quitó. Sea el bendito nombre de Jehová alabado. Jehová da, Jehová quita, hermanos. Para los que estamos en el Señor, escucha esto: para los que estamos en el Señor, todas las cosas, aún las que nos hacen llorar, sirven. Amén. Y si Jehová nos dio una bendición, y voy a tocar lo más susceptible de nosotros como seres humanos, si Dios nos dio a nuestros hijos, de hecho la palabra dice que son prestados. Si Dios nos dio a nuestros hijos, amado hermano, Él tiene el derecho a quitarlos. Pocos amenes, pero es una realidad. De hecho, si Él nos dio la vida, Él tiene derecho a quitarla. ¿Cómo nosotros vamos a negarle al dueño de las cosas? Recuerde lo que yo le he enseñado: somos mayordomos, solo mayordomos. Pero el hecho de ser mayordomos no nos exime de la responsabilidad que debemos de tener. La palabra mayordomía en la Biblia es aquel que cuida lo ajeno como si fuera suyo. Amén. En el mismo libro de Job, capítulo 2, versículo 10, dice la palabra del Señor. Dice: y él le dijo: habla como suele hablar cualquiera de las mujeres esposas de las iglesias, ministerio, verdad y vida de Cabañas. No, perdón. Hablas como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. ¿Qué? ¿Aceptaremos de Dios el bien y el mal no lo aceptaremos? Eso lo dijo Job. Pero ¿sabe cuándo dijo Job esto? Cuando le fue quitado todo. Cuando dice la palabra del Señor que perdió sus 10 hijos. Además de eso perdió todo su ganado, todos sus camellos, todo lo que tenía. De hecho tenía una mujer echándole cantaleta encima. Y él dice: no, Jehová nos dio, Jehová nos quitó. No podemos nosotros recibir solamente el bien de Jehová, también el mal. O al menos lo que usted y yo consideramos mal. Porque resulta que lo que Jonás consideraba como mal, que era estar en el vientre de un gran pez, esa era la salvación de Jonás. Amén. Esa era la salvación de Jonás.
Entonces, mis amados hermanos, no es el hecho de estar culpando. Yo no estoy abogando por el diablo, ni mucho menos. Nadie podrá abogar porque él ya tiene un destino determinado. Pero no es el hecho, mi amado hermano, de andar a toda hora culpando a Satanás por cada cosa de las que nos suceden. No, tenemos que ser espirituales y tenemos que tener discernimiento para saber cuándo las olas y las ondas del mar vienen, porque Jehová es quien los manda. Cuando el gran pez nos toma, porque Jehová es quien le ordena. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, mis amados hermanos. Y repito, alguien dirá, pero es que vida tan infeliz, ¿no? Charles Spurgeon dejó la siguiente frase, escuche esto: Dios no nos ha creado para ser felices. Dios nos ha creado para ser santos. Pero miren lo más bonito, dice: ahora lo hermoso de esto, lo hermoso de esta frase inicial, es que para el cristiano no hay mayor felicidad que ser santo. La repito completa: Dios no nos ha creado para ser felices, Dios nos ha creado para ser santos. Ahora, lo hermoso de todo esto es que para el cristiano no hay mayor felicidad que la de ser santo. El mundo quiere meternos en una esfera de felicidad. Hoy yo veo esos muchachos, hermanos, yo veo esos muchachos hoy, pelados de 21, 22 años, uno les abre el Facebook y uno mira y de pronto un día están en Qatar. Y al otro día uno los mira y están en Argentina. Y después uno los mira y ay, esta gente en qué trabaja. Lo peor, hermanos, es que no le han dado un golpe a la tierra, de la manera como usted y yo creemos que es un golpe a la tierra. Pero salió diciendo por allá un muchacho: es que yo me gano mensual 7,000 millones de pesos haciendo videos. Y dijo un día: todos los que me sigan les voy a dar plata. Yo lo seguí. Hice mal. Hermano, un loco de esos dando plata, pues que algo me toque. Yo le dije al Señor: Señor, tú utilizas diferentes formas para bendecirme. Y le digo, no me costaba nada. Le dice aquí: no me ha tocado, pero se enloquece un muchacho de esos y empieza a regalar de a millón. A lo mejor me toca uno. Usted creerá que es mentira que lo seguí, es verdad. Bueno, esa felicidad que vende el mundo no es la felicidad para nosotros los hijos del Señor. Amén. Porque esa felicidad es efímera, es fugaz. Tan fugaz que tan solo hace 3 días la noticia fue que uno de estos muchachos, lleno de seguidores, con plata en su banco y con un personaje en redes sociales, se suicidó porque se sentía solo e infeliz. Dios no nos hizo para ser felices, Dios nos hizo para ser santos, pero no hay mayor felicidad para el cristiano que ser santo. Amén. Segundo, el pez no es la condena de Jonás, el pez es la salvación. Mire lo que dice del versículo 4 al versículo 6, dice: entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Qué confiado Jonás. Cualquiera de nosotros estaría diciendo: oye Jonás, ven un momentico, ¿no te has examinado, Jonás? ¿No te has autoevaluado? Esto pareciera ser como la autoevaluación que a uno le hacían en el colegio, recuerda. Esa era la nota más esperada de uno en el colegio. Y de hecho hasta los mismos compañeros nos sapeábamos, porque siempre al más necio, digamos que el más necio era Varela, un ejemplo. Varela, ¿cuánto se pone? Y Varela decía: profe, yo creo que merezco 4,9. Todo el colegio se escuchaba inmediatamente. Y ahí mismo él salía: es que, ¿por qué? ¿Qué? Oye, Jonás, ¿no te has visto?
¿No te has examinado? ¿No te has autoevaluado, Jonás? ¿Cómo que me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente? Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de Jehová, mas aún veré tu santo templo. ¿Cómo lo verás? No has hecho nada, Jonás, para verlo. Ahí comienza el milagro. Porque ahí es donde Jonás comienza a entender que no es en lo que él hace, ni lo que él desempeña. Porque si fuera por la meritocracia, Jonás no merecía más que no solo ser tragado y estar en el vientre, sino que lo que merecía era haber sido masticado, estripado y pulverizado por un gran pez. Pero comienza a gestarse la gracia de nuestro Señor Jesucristo en Jonás. Él comienza a entender que a pesar de lo que vive y que a pesar de lo que hizo, el gran pez no era un castigo, era la salvación. Y ahí es donde los Jonás del siglo XXI muchas veces tenemos que comprender que la prueba no es un castigo. Que el momento difícil, que el dictamen médico, que el problema matrimonial, que el problema con los hijos, que eso, mi amado hermano, que podemos decirle gran pez, no es el castigo ni el final, es el propósito de Dios y es la salvación para los Jonás del siglo XXI. Denle ese fuerte aplauso al Señor, hermanos. Porque está en él la salvación. Por eso Jonás va a terminar este capítulo diciendo: de Jehová es la salvación. Y el versículo 6 dice: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Él entendió que el hecho de estar en el pez, en el vientre del gran pez, era una oportunidad más que Dios le estaba dando. Y es lo que tenemos que comprender muchas veces, que usted y yo estamos en una prueba, mis amados hermanos. No es el final, no es el castigo, no es la forma retributiva como Dios actuaría contra nosotros. Si Dios fuese así, mi amado hermano, ninguno de los que está aquí sentado estaríamos sentados. Hubiésemos sido devorados hace mucho tiempo por un gran pez. Pero llegan estos grandes peces como el Salvador, como el método que Dios utiliza para salvarnos. Amén. Por eso Filipenses capítulo 1 versículo 6, mi amado hermano dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, el que comenzó en nosotros la buena obra. Aquí ninguno de nosotros comenzó nada, mi amado hermano. Ninguno de los que estamos en este lugar fuimos capaces de comenzar nada. De hecho, somos incapaces, mi amado hermano, de presentarnos delante del Señor dignos. Por eso necesitamos a Cristo. Porque cuando el Padre nos ve, no ve a usted, no me ve a mí, no ve a ninguno de los que estamos acá. Él ve a Cristo en nosotros. Amén. Tercero, la oración de Jonás es una oración sabia. Es un salmo. De hecho, algunos teólogos han coincidido en decir que Jonás es, el capítulo 2 de Jonás podría ser el Salmo 151. Ahora, ¿por qué dice eso, pastor? ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque en los 10 versículos de Jonás capítulo 2 encontramos 15 menciones a los salmos. 15 menciones a los salmos. Y le voy a mostrarle, mi amado, para que hagamos un pequeño paralelo rápidamente, como lo hemos hecho, Juanjo. Un pequeño paralelo. Mire lo que dice Jonás capítulo 2 versículo 2, dice la palabra: y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Eso lo dijo Jonás en el capítulo 2 versículo 2. Ahora vamos al Salmo 18 versículo 5 versículo 6. Dice: ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos.
Es lo mismo. Amén. Cuando usted mira el Salmo 2, el Salmo 100, el Salmo 18, versículos 5 y 6 y el capítulo 2, versículo 2 de Jonás, usted se da cuenta que está diciendo lo mismo. Segundo ejemplo, Jonás capítulo 2, versículo 5, dice la palabra: las aguas me rodearon hasta el alma, rodeódame el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Salmo 69, 1, 2 dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de agua y la corriente me ha anegado. Lo mismo. Ejemplo número 3, Jonás capítulo 2, versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Salmo 18, 6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Lo mismo. Y el último ejemplo, por si usted queda duda, mi amado hermano, está en Jonás capítulo 2, versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. Y el Salmo 50, 14 dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. ¿Sabe qué estaba orando Jonás? ¿Qué? ¿Qué estaba orando Jonás? La palabra. Amén. Jonás estaba orando ¿la qué? La palabra. Oh, iglesia, qué importante es saber orar la palabra. Jonás no estaba en el vientre del pez diciendo: te reprendo, Satanás. Ay, Satanás, ay, Satanás, asqueroso, diablo, diablo. No, 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 mi amado. Jonás no estaba ahí en el vientre del gran pez diciendo: aleluya, 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 aleluya. Y no es que la palabra aleluya no sea buena. Claro que es buena, mi amado hermano, es bíblica y podemos utilizarla en nuestra oración. Pero cuando tengamos sentido. Pero hay personas que no saben orar. ¿Y saben por qué no saben orar? Porque no conocen la palabra. Cuando oremos tenemos que orar la palabra. Jonás, mi amado hermano, en el vientre del gran pez oró y oró la palabra. Y no era porque tuviera una banquita como nos enseñaron en la escuela dominical. Ay, a Jonás sentado en una banquita con una velita aquí y un libro leyendo. No, 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 mi amado hermano. Jonás tenía la palabra, ¿sabe dónde? En su mente y en su corazón. Ahí era donde estaba la palabra de Jonás. Cada versículo y cada expresión de Jonás es un versículo que usted y yo encontramos en los Salmos. Y es lo que tenemos que aprender. Es lo que tenemos que aprender los Jonás del siglo XXI. A orar la palabra. Hermanos, nuestras oraciones no pueden ser un cúmulo de palabras sin sentido. Nuestras oraciones no pueden ser, mi amado hermano, un éxtasis donde perdemos la conciencia y terminamos temblando y pegándole al hermano del lado. No, 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 mi amado hermano. Nuestra oración tiene que ser una oración con sentido. Y oramos con sentido cuando conocemos la palabra. Cuando conocemos, yo ahorita oraba y le decía, ¿sabe qué le decía yo al Señor ahora? Cuando terminó la segunda escuela dominical, yo le decía: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque permitiste, hermano. Dios pudo haber hecho aquí en su palabra perfecta, escuche esto, en su palabra perfecta, Dios pudo habernos dejado ejemplos de hombres perfectos, de pueblos perfectos, de profetas perfectos, amén, de discípulos perfectos. Pero Él no lo quiso así. La palabra perfecta está llena de hombres imperfectos, profetas imperfectos, pueblos imperfectos, discípulos imperfectos, guiados por uno que es perfecto sobre todas las cosas: Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la palabra. Hay que orar. Hay que orar con entendimiento, hermanos. Usted no puede seguir orando un montón de palabras vacías. Sí, Señor. Sí, Señor. Hay hermanos que oran como Doroel. ¿Cómo se llama? Dorodel. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. No, no, mi amado hermano. Dolorán.
La oración tiene que ser una oración sentida, una oración sabia, una oración dirigida por el Espíritu, y todo eso lo recibes cuando lees la palabra. Amén. Cuando lees la palabra. Cuarto, de Jehová es la salvación. Eso lo tuvo que entender Jonás. Parte final del versículo 9 dice: la salvación es ¿de quién? Es de Jehová. Y eso lo dice la palabra. Yo solamente voy a ponerle 3 ejemplos, pero eso lo dice la palabra constantemente. Salmo capítulo 3, versículo 8 dice la palabra del Señor. En el Salmo 3, versículo 8: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición, Selah. Isaías capítulo 45, versículo 17 dice: Israel será salvo por Jehová con salvación eterna. Apocalipsis capítulo 7, versículo 10 dice: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. De Jehová es la salvación. Amén. Es de Él. No hay nada que podamos hacer más que vivir como salvos, usted y yo. Y eso lo entendió Jonás. Tuvo que experimentar él mismo. Por eso yo recuerdo la hora que inicié, les dije que el gran milagro era ese. El gran milagro era que Jonás entendiera que la salvación le pertenecía era a Jehová y no a Jonás. Y que por más que Jonás dijera: me voy para Tarsis, Dios le dice: no, venga hermano, es que es aquí donde lo quiero. Y yo voy a salvar a Nínive porque es mi disposición de salvar a Nínive, porque yo quiero, no porque tú vayas o dejes de ir. Ahora yo voy a hacer mi plan en ti, mi propósito en ti, como el quinto y último punto, lo vamos a ver enseguida, pero tú vas a venir aquí porque mía es la salvación, está diciendo el Señor. Amén. De Jehová es la salvación. Así que, amado hermano, debemos de dejar todo orgullo espiritual. De hecho, debemos de dejar, escuche esto, de excusarnos en la salvación para humillar al otro. Cuando las mujeres ven a una muchacha muy bonita, muy esbelta, ahí sí te reís duro y todo. ¿Sabe qué terminan diciendo? Pero ellas no tienen lo que yo sí tengo: la salvación de mi Señor. No, mi amado hermano, si ella es destinada a salvación, así sea en el último día de su vida, Él ha de llamarla. O cuando los hombres vemos a un man en una camioneta grande o en un automóvil de esos que nos gusta, dice: qué pesar, qué pecadito. No tienen lo que yo tengo, porque yo tengo a mi Jesucristo en mi corazón. No, mi amado hermano. La salvación no puede ser motivo de orgullo espiritual, porque no te pertenece, le pertenece a Dios. Y eso lo dijo Jonás, y terminó aceptándolo y diciendo: la salvación es de Jehová. Y por último, hermanos, Dios va a cumplir su plan contigo por encima de lo que sea. Y aunque Él tenga, escuche esto, mi amado hermano, esto va a sonar loco, pero aunque Él tenga que mandar un gran pez a Antioquia para que te trague y estés 3 días y 3 noches en su vientre y hacerte hacer su voluntad, Él lo hará. Ahí está diciendo: ahí por dónde viene pastor, digan a este. Algunos hermanos ya le hicieron ruta. Bueno, me mete por el Magdalena, va subiendo, va cogiendo. Nadie puede estropear el plan de Dios. Escucha, mi amado hermano, versículo 10. Y mandó Jehová al pez. Escucha esto: mandó, soberanía. Y mandó Jehová, así como lo preparó, hacía 70 años lo había preparado. Estoy diciendo un supuesto, amén, para que tragase a Jonás. En ese instante, 3 días después lo mandó.
Jonás no sabía, mi amado hermano, qué era lo que pasaba. Jonás solo iba ahí entre las algas y los líquidos gástricos de este animal. Jonás solamente estaba allí, él no sabía dónde estaba. Cuando él vomitado y sale a la playa y dice, ¿dónde están? Está cerca de Nínive, Jonás. Wow. ¿Dónde? Cerca de Nínive. Pero si yo iba en dirección contrario, el barco que Jonás tomó lo llevaba a dirección contrario. El barco que Dios le dio lo llevó a donde él quería que estuviera. Por más terco, por más desobediente, incluso por más soberbios que a veces seamos, los planes de Dios no se van a estropear por nuestra causa. Termino con dos frases. La primera de ellas dice, cuando peor la estamos pasando es quizá cuando más somos lo que Dios quiere que seamos. Es triste, pero es una realidad. Repito, cuando peor la estamos pasando es quizá cuando más somos lo que Dios quiere que seamos. Que no sea así entre nosotros, hermano. Que aprendamos a mirar a Dios en todo momento. Que como dijo Pablo a los filipenses, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. Por todo y en todo me gozo en el Señor. Amén. Pero hay una frase final con la que quiero terminar. Dios pudo haber hecho que tus faltas, tus pecados, voy a incluirme mejor. Dios pudo haber hecho que nuestras faltas, que nuestros pecados, que nuestras desobediencias tuvieran una consecuencia mucho peor, llena de sufrimiento y de desgracia. Pero Él solamente nos está mandando un gran pez para salvarnos. Esa prueba, por más dura que parezca, es el gran pez que el Señor mandó para salvarnos. Póngase de pie, oremos.